¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta predicación del Salmo 7. Ya vamos a dar gracias a Dios y es una bendición estar predicando la palabra de Dios. Y bueno, ya vamos al Salmo número 7. Y como título tenemos El justo juicio de Dios, ¿sí? En donde vamos a ver a David en acción, poniendo toda su confianza en Dios. Sí, a pesar de que algunas calumnias ya le habían levantado, ¿verdad? La gente de Saúl, el pueblo, diciendo que David había sustraído cosas de un pueblo en donde fueron a atacar y que David agarró cosas. Esta gente hacía eso, levantaba calumnias, eran gente chismosa. Ahora, David busca que se haga un juicio hacia él y hacia el pueblo, hacia la gente. Por lo tanto, aquí el que es culpable va a recibir ¿qué? Su castigo. Por lo tanto, vamos a ver a David en acción, cómo se muestra justo delante de Dios. Incluso él mismo lo dice, ¿verdad? Le pide a Dios que lo declare justo, porque él anda en sus caminos. Ahora, vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 7 y nos dice... Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos con tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender de ello, Señor, cómo buscarte, Señor, cómo pedirte que nos hagas justicia ante nuestros enemigos, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos que tomes tú el control y seas tú quien hable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dice... A ti acudo en busca de protección. Oh Señor, mi Dios, sálvame de todos los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor, mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen, que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. ¿Cómo busca David, verdad? Una justicia aquí, de verdad. Dice, sálvame de mis enemigos, rescátame de ellos. Pero si yo he hecho mal a un amigo, si he saqueado a mi adversario, ¿verdad? Entonces deja que pisoteen mi honor. Esta es una oración donde David busca al Señor con todo su corazón, con un corazón totalmente honesto y transparente, porque vemos cómo es lo que dice. Mira mi corazón, si he hecho algo mal, entonces deja que me pisoteen, que pisoteen mi honor, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios también debemos de buscar esa justicia siempre, pero también nosotros tenemos que mostrarnos justos siempre delante de Dios. Así que, David va a encontrar la respuesta en Dios. Claro que sí, es evidente, lo vamos a ver. Así que, pero también vamos a ver cómo es que Dios, o muchas veces nosotros no vemos la ayuda de Dios. Así que, por ejemplo, en ocasiones la fortaleza de Dios es evidente en nuestra vida, sí, ya que su ayuda, la que da, es donde nos las da a través de la prueba. Y en otras ocasiones, ni siquiera vemos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Él. No buscamos a Dios, no oramos a Dios. ¿Sí? No mantenemos esa comunicación con nuestro Dios, donde Dios y nosotros... ¿sí? Podemos hablar con Dios con un corazón totalmente abierto, transparente, en donde Él haga justicia. ¿Y por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros. Por lo tanto, en otras ocasiones es evidente al librarnos de muchas pruebas, ¿sí? Ver que, por ejemplo, la esperanza, ¿sí? O nuestra esperanza debe de estar puesta en Dios. Eso es lo que David hizo. Y además... el único Dios que podría librarte de la prueba es Él, es nuestro Dios. Por eso es que David busca de esa manera, con un corazón totalmente honesto a nuestro Dios. Y tal vez podemos decir que David creía que habría graves consecuencias si él no era librado de estos enemigos, ¿verdad? De estas falsas acusaciones que estaban haciendo. Esto, ¿sabes qué provocó en David? Que su oración fuera tan urgente de ir delante de Dios. Esto es lo que, y lo hizo ¿qué? Inmediatamente. Provocó eso en su corazón, va delante de Dios y ora. Esto es lo que ora. Por lo tanto,
Dios en ocasiones va a permitir circunstancias en tu vida, en mi vida, ya sea difíciles para que despierten dicha urgencia de que oremos, de que permanezcamos con una relación con nuestro Dios. ¿Sí? Eso va a hacer que nosotros estemos confiados en Él. Si nosotros no calumniamos, si nosotros no andamos en pecado, levantando falso testimonio, ¿verdad? De lo contrario, tendremos consecuencia. Pero si nosotros nos mostramos justos, como David se muestra justo, ¿sí? Como hijos de Dios, además es algo que Dios nos pide, que demos testimonio, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Y si tú te muestras injusto a Dios, si es importante nuestra justicia, el ser justos delante de la gente, con los que tal vez más padecen o los que más necesitan, debes de ser siempre justos, no abuses de la gente. Por lo tanto, nosotros sabemos cuándo pecamos o cuando hacemos el bien a alguien, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando hacemos bien. Si algún día, por ejemplo, te robaste o abusaste de alguna persona, entonces tu consecuencia te va a llegar. Sí, te va a llegar, te va a alcanzar y sabrás que lo tienes bien merecido. Eso es algo real. Incluso si haces mal a tu adversario, a tu enemigo, también tienes problemas con Dios. Te digo por qué. Porque la justicia no es tuya ni mía. La justicia únicamente es de Dios. Es por eso que debemos estar orando, incluso por nuestros enemigos, y para que actuemos con sabiduría, ¿sí? Ante cualquier situación y además no meternos en problemas. Esto es algo que Dios nos enseña. Debemos actuar siempre con sabiduría, siempre buscar la relación con nuestro Dios. Ahora vamos a ver el ruego de David ante Dios. ¿Sí? Versículos del 6 al 8 nos dice: levántate, oh Señor, con enojo. Hazte frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti, gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente. Oh Altísimo, dice David. David pensaba que tal vez Dios era un ser que tal vez poseía algo así como la ira y el enojo, como tú y yo, ¿verdad? Cuando nos enojamos. Y David pensaba que esto mismo iba a suceder en Dios. Por ejemplo, hay amigos o personas, ¿sí? que son carrilleros, les llaman, ¿verdad? Echan más carrilla, le echan más leña al fuego. Y cuando te están haciendo enojar o te están provocando, el otro te hace con el codo, pues ya, dale, ¿no? Y te está echando carrilla y está provocando más ira y más coraje en tu corazón. Por lo tanto, David pensaba que esto podría ocurrir. O estaba en Dios, pero es algo similar, ¿sí? David también creía que las pasiones de Dios eran por parte de él, es decir, como un padre cuando le están provocando a su hijo, ¿verdad? O le están golpeando. ¿Qué sucede con un padre terrenal y su hijo? Al ver a su hijo que está siendo abusado, le están golpeando, ¿qué va a suceder en el padre? Va a provocar un coraje y va a querer ir a despedazarlos como un león, ¿verdad? Por lo tanto, esto lo vemos que pensaba David que era por él, ¿verdad? Así que David sí se mostraba justo delante de Dios, ¿sí? Por su manera de vivir. Eso es algo muy importante. Ahora, lo que vamos a ver es que es un error pensar que Dios no se enoja. Sería un error pensar eso. ¿Sí? Decir que estas pasiones no son exactamente como las de nosotros es diferente. Es muy diferente, pero de alguna manera son como ellas, como nuestras pasiones. ¿Sí? Recuerda que somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, esto lo podemos ver con la única diferencia de que Dios no es frío como nosotros, no es distante como nosotros, es sin pasión como nosotros, ¿verdad? Dios no, eso sí no, pero sí también tiene ira. La misma palabra de Dios nos los dice. Se enoja. ¿Sí? Tiene un tiempo para muchos, así que sí se enoja Dios, pero no era en este caso por David, aunque lo que Dios hace es que justicia, eso sí, y lo hace con mucho amor por el bien. Por ejemplo, si hay un acusador y un culpable, entonces Dios va a ser justo para ambos, no va a tomar decisión por uno o por otro. Así que algo también que podemos ver que sería un error asumir que las pasiones de Dios
son siempre como las de nosotros o para apoyar lo que le pedimos cuando oramos, y más si es para hacerle daño a otra persona. O sea, eso no va a suceder. Dios no toma partido por nadie. Incluso muchos fanáticos peligrosos han sido erróneamente inspirados por la equivocada seguridad de que Dios era por ellos cuando no lo es. Es decir, muchas veces puedes decir que una persona se pelea con otra y dice, no, gracias a Dios me ayudó para darle uno bueno, y ahí quedó. Momento, a Dios no lo metas en ese tipo de problemas. Dios no te va a ayudar para hacerle mal a otra persona. Eso no va a suceder. Dios siempre va a buscar el bien para ambas personas. Por lo tanto, otro ejemplo es que nunca le pidas a Dios que destruya a tu enemigo. ¿Lo ves? O sea, no debes de pedir eso, ¿sí? Pídele justicia. Ora por tus enemigos, que es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces tal vez fuimos muy dañados y te dicen, ora por ellos. Y tú los volteas a ver, ¿cómo que voy a orar por ellos? Si me acaban de hacer daño, dañaron a mi familia, a mi hijo. ¿Cómo voy a orar por ellos? Bueno, Dios, así como nos muestra su amor en la cruz y aún al final, antes de morir, Jesucristo oró por nosotros, siendo enemigos, oró por sus enemigos, los que le mataron, le crucificaron. Dios nos da un claro ejemplo, por lo tanto, y también nos dice, ora por los que te persiguen, ora por ellos, ora por tus enemigos. Así que Dios siempre hará justicia. Si eres inocente de alguna acusación o calumnia, así como a David lo estaban acusando o calumniando, entonces Dios te hará justicia. Dios te mostrará justo delante de ellos. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Pero si eres culpable, entonces ruega a Dios para que el castigo no sea tan duro. Porque al mismo Dios al que le oras y le pides ayuda, del mismo viene el castigo. Viene la justicia, el mismo Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos mostrarnos siempre justos totalmente delante de nuestros enemigos, de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de la familia de Dios, de los niños, ¿sí? Porque tú eres un claro ejemplo, como hijos de Dios, eres un ejemplo de impartir justicia delante de la gente, no tomando partido de un lado o de otro, simplemente qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque también cuando nosotros hagamos un juicio, Dios también nos va a dar nos estará esperando con un juicio y entonces seremos juzgados. Por lo tanto, debemos de pedir justicia a Dios. Así como David, ahora vamos a ver cómo es que David pide justicia a nuestro Dios. Y vemos los versículos del 9 al 12 donde nos dice, acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pero tú miras la profundidad de la mente y del corazón. Oh Dios justo, Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Aquí vemos cómo David se lo pide a Dios de una manera tal vez a lo mejor ya más rudo, ¿verdad? Podemos verlo así, pero si algo que debemos de aprender de esto es que Dios mira lo profundo de la mente y del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios y nos conoce perfectamente y Él entonces hará justicia. Así que David pide a Dios que juzgara a los pueblos o al pueblo que le estaba difamando a David. Y dice, también júzgame a mí, Señor. Mira mi corazón, mírame a mí, escúlcame. Mira a través de él. O sea, David se está mostrando con un corazón totalmente abierto, ¿sí? En donde quiere que Dios mire su corazón, mire su mente. Y es que no es necesario que decirle a Dios que Él nos mire. Él ya nos conoce, sabe lo que hay en mi mente, sabe lo que hay en mi corazón, ¿sí? Y Él hace justicia. Así que esta es la actitud que protegía a David de la persecución, ¿sí? Que es la honestidad de David, un corazón totalmente transparente. Esto es lo que sucedía en David. Incluso, tanto era su confianza en Dios como en él mismo y en su corazón, ¿sabes qué?
que invitó al juicio y una corrección de Dios. Es decir, que ven, Señor, haz justicia. Acá estoy. Estoy con el corazón abierto y ve lo que hay en él. Si hay en mí alguna maldad, dice mal a mi enemigo, entonces que me destruyan. Pero haz justicia tú, Señor. Es importante. Y además pide una corrección de Dios para que Dios dicte sentencia al culpable, naturalmente al culpable. Así que nosotros en nuestra oración debemos pedirle al Señor que Él haga justicia. No la hagas tú, no es tuya la venganza, dice el Señor, mía es la venganza, mío es el juicio. Por lo tanto, ¿a quién le va a dar su merecido? Al culpable. Dios es un juez que dicta sentencia. Y ahorita vamos a ver que no es lo mismo un juez celestial, un juez aquí en la tierra. Es importante ver eso. Ahora, por otro lado, David pidió la bendición de Dios de acuerdo a su justicia y de acuerdo a su integridad. Excelente. Tú estás en paz con Dios, no eres injusto, no eres una persona que anda calumniando o andas de chismoso o de chismosa hablando de otras personas, incluso de los hijos de Dios, o queriéndoles hacer daño a los hijos de Dios, inventando cosas de los hijos de Dios, hablando detrás de ellos, de los hijos de Dios. Si tú eres una persona injusta, Dios te invita a que te arrepientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es justo. No, y cuidado con aquel que se mete con uno de sus hijos de Dios. Es importante saberlo, y aquí lo vemos, ¿sí? Cuando tú estás en paz, le dices a Dios, Señor, acá estoy, líbrame de mis enemigos, me quieren hacer daño, están calumniándome, cosas que yo no hice. Entonces Dios vendrá y te hará justicia, ¿sí? Por ejemplo, David pidió esta bendición de Dios, ¿sí? De acuerdo a la justicia de David, de acuerdo a la justicia de Dios y de acuerdo a la integridad de David. ¿Tú eres íntegro? Entonces pide la justicia a Dios. No es tuya la venganza, no es tuya la justicia, es de Dios. De hecho, él oró de esta manera. David oró así. Señor, de modo como soy justo delante de ti, entonces bendíceme y protégeme de mis enemigos. Esto puedes decirle a Dios, Señor, la verdad es que soy justo, no he hecho mal a nadie, ¿sí? Pero defiéndeme de mis enemigos. Haz a un lado, bendíceme a mí. O, ¿cuál sería tu oración ante Dios para que Él haga justicia? Destrúyelos, Señor, hazlos a un lado, desaparécelos de mi vista. O sea, no puedes ordenar a Dios nada. No le puedes ordenar nada. Somos seres humanos. Somos hijos de Dios. Él nos ha creado. Por lo tanto, no podemos ordenarle nada a nuestro Dios. Él es nuestro Señor. ¿Cómo un siervo le va a ordenar a su Señor? Tu oración debe de ser como esta, como David se muestra. De modo como soy justo delante de ti, entonces bendíceme y protégeme de mis enemigos. Si eres justo, entonces preséntate delante de Dios. ¿Sí? Así que el culpable recibirá su castigo. Claro que sí. Y si somos honestos con nuestro Dios a la hora de la justicia, si somos honestos, debemos de ser honestos con nuestro Dios. Incluso muchas veces llegamos a orar delante de Dios y le pedimos por una persona, ¿verdad? Y a lo mejor equivocadamente podemos, pero también, Señor, perdónale su pecado, o no equivocadamente, sino también le pedimos que le perdone su pecado, que le perdone su injusticia. Pero ¿de quién es el que debe de abrir su corazón? Es de la persona por la cual oras. Ella tiene que ir, o él, delante de Dios y abrir su corazón y decirle, acá estoy, límpiame, ayúdame, Señor. ¿Sí? Sea con lo que sea que estés batallando, ya es chisme, calumnias, mentiras, etcétera. Todo ese tipo de causas, ¿sí? Falsas, además a otras personas. Entonces vemos cuando David anhela justicia, no es porque él quiera el juicio definitivo y perfecto delante de Dios. Es decir, él busca justicia a un tiempo temprano. Justicia entre él y el falso acusador. Es decir, así inmediatamente, rápido. Señor, acá estoy, hazme justicia. ¿Sí? David no se espera una semana, 2 semanas, y ahora sí voy a orar y pedirle por ellos. No, David dice que a tiempo, a temprano,
y de mañana. Sabemos que David oraba muy de madrugada y de mañana. Sí, pide justicia entre él y su acusador. Así que cuando tú ores, pídele a Dios que haga justicia entre tu acusador y tú. ¿Sí? Y si hay algo en ti, así como David dice, si yo hice mal, entonces deja que me pisoteen. Pero también pídele a Dios que tu castigo no sea tan rudo, tan fuerte. Esto nos deja ver más sobre el corazón de la oración de David. Más que nada, él oraba para que Dios fuera justo. Y es que Dios es justo, ¿verdad? Ni siquiera a veces le podemos decir, Señor, sé justo. Dios es justo totalmente, 100% justo, ¿sí? Entonces, David no oraba por un favoritismo especial con Dios, sino él oraba para que Dios fuera justo y buscó en su propio corazón para ayudarse a estar bien delante de Dios. ¿Sí? Es decir, tú sabes, tú te conoces si has pecado, si has calumniado, si has hecho mal a tu enemigo, a tu adversario, le has robado, le has sustraído pertenencias. Tú sabes, ¿sí? Si le pides que haga justicia a Dios. Y además, tal vez ni se lo pidas, porque sabes lo que hiciste. Y no le vas a decir, Señor, acá estoy, abres tu corazón y se cae todo tu pecado, todas tus calumnias, todas tus mentiras. Y ahí es donde Dios te descubre y te ve que eres un mentiroso. Debemos de ser totalmente transparentes y dejar de hacer cosas o intentar hacer daño a la gente. ¿Por qué? Porque vas a recibir un juicio y un castigo, una corrección, ¿sí? David parece que aquí ora más allá de su necesidad personal. Hay un gran panorama aquí revelando una preocupación por la justicia universal, es decir, la cual era el simple motivo para que David tuviera una relación con Dios. ¿Cuál es tu motivo para tener una relación con Dios? David tenía un motivo, las calumnias, ¿sí? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? ¿Tus hijos, tu familia? ¿Dios es tu motivo? ¿O estás preocupado por los chismes, por lo que están haciendo otras personas? Estás mirando, estás chismoseando, estás haciendo otras cosas. ¿Cuál es tu motivo? Podemos ver a David cómo se dirige a Dios, ¿sí? Y dice, mi escudo está en ti, Dios, Señor. David sabía que él tenía una desventaja insignificativa delante de sus enemigos, porque él era uno, ¿verdad? Y ellos eran muchísimos. Pero tenía que confiar en la defensa de Dios. Es de Dios. Así que con su confianza en Dios, David se sacudió, ¿qué? Las calumnias. ¿Por qué? Porque él se mostró justo, limpio, transparente delante de Dios. ¿Sí? Así que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Versículos 13 al 17 nos dice, preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanza al Señor Altísimo. Esta es una gran verdad de Dios. Muchos anticipan que algún día estarán de pie delante de un Dios de gran amor, misericordia y gran calidez y generosidad, que son cualidades de Dios. Sí lo es nuestro Dios, pero los que andan en pecado jamás imaginan que estarán de pie delante de Dios, que es un Dios perfectamente justo y que no puede ignorar el crimen del pecador. El crimen del pecador o del pecado. Aguas. Dios no puede pasar por alto esos pecados. Ningún pecado, sea pequeño, sea grande, es pecado delante de Dios. Por lo tanto, es mejor siempre mostrarnos justos. ¿Por qué? Porque hay una flecha así, ya lista para disparar. Hay un juicio en donde cada vez que tú hagas mal a alguien, tú mismo afilas esa flecha. Así que podemos decir que el pecado es un crimen, sí es un crimen, ¿sí? El cual quebranta incluso la ley de Dios, ¿sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que no hay pecados pequeños en contra de un Dios grande. El pecado es pecado y recibe ¿qué? Su condenación. Así que la justicia de Dios
es fácil de entender si simplemente la comparamos con lo que esperamos de un juez terrenal. Aguas, Dios es justo, ¿sí? Y podemos entenderlo, pero muchas veces no se compara con un juez terrenal. Aquí lo que haces lo pagas, eso es real, es una ley, ¿sí? Lo que siembres cosecharás, y la ley de Dios. Por lo tanto, aquí un juez podemos verlo más rudo ante un tribunal, ¿sí? Y entonces no se compara. Dios es justo y misericordioso, y Dios puede tener misericordia, pero también es justo. No pensamos que es un correcto o bueno si un juez humano causara el crimen en el nombre de la misericordia, por decirlo así, o la compasión. Esperamos que los jueces sean justos. Eso es real. Aquí en la tierra eso es lo que esperamos, que sean totalmente justos, pero muchas veces sabemos que no es así. Pero aún mucho más están absolutamente confiados de que Dios será un juez injusto en el día del juicio. Cuidado, ¿sí? Muchos están confiados, ¿sí? Confiados totalmente en que Dios será un juez injusto. Ay, ¿por qué a mí? Incluso aquí en la tierra lo vemos. ¿Por qué a mí, Señor, si yo me porto tan bien, no le hago daño a nadie? O sea, no ando de chismosa, ando platicando nada más, Señor. Cuidado, confían tanto que en esto equivocadamente descansan, que es una idea de salvación, pero no es así. David sabía la verdad y Dios es un juez justo. Así que David aquí consideró la prontitud de Dios para juzgar al pecador, porque David no vio la espada afilada y el arco tenso. O sea, más bien David vio esto, ¿sí? Es decir, la justicia de Dios. Estando Dios preparado para juzgar él al pecador, en donde jamás debe de presumir que Dios tardará su juicio. Muchas veces tienen eso algunos. No, de aquí a que llegue el juicio, de aquí a que llegue Jesucristo. No, eso va a tardar todavía años. ¿Cómo lo sabes? Nadie sabe, tarde o temprano esto viene Jesucristo, viene a hacer un juicio, y entonces el arco y la flecha están preparados para hacer justicia a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué Dios tiene la inmediata aplicación de la justicia? Es decir, la espada está afilada y el arco preparado con la flecha. Lo único que contiene el juicio inmediato de Dios en contra de los pecadores es la misericordia inmerecida de parte de Dios, dándole al pecador un periodo de tiempo desconocido para que se arrepienta, ¿sí? Sobre tal misericordia jamás debe ser tenida en poco. Ten en cuenta mucho la misericordia de Dios. Su espada está desenvainada, su arco está tenso, ¿sí? Las flechas están ya preparadas para disparar, listas, y entonces no habrá tiempo para arrepentirse. Ya no habrá tiempo. Por ejemplo, para muchos la ira de Dios puede ser lenta, tardía, pero siempre es segura, ¿sí? Siempre es segura. La ira de Dios, el juicio de Dios llega. El hombre en su integridad desconsideradamente juega tal vez con este tiempo y desperdicia este mismo tiempo con Dios, ¿sí? El tiempo que Dios les da para arrepentirse, lo echan a perder, lo echan a la basura. Y no sabe que cada transgresión y pecado le saca más filo a la espada, a la flecha, al arco, la cual es afilada continuamente para su destrucción misma. Y nosotros seguiremos afilando esa espada con nuestros pecados, con hablar mal de la gente, calumniando a la gente, o mejor seguimos siendo justos, honestos y transparentes delante de Dios. ¿Cómo quieres presentarte? ¿Quieres seguir afilando esa flecha? ¿O quieres afilar la espada? Tú decides qué es lo que quieres afilar. Los pecados de los malvados tarde que temprano salen a la luz. Así como una madre da luz a un bebé, así salen los pecados, las mentiras, las calumnias. Y entonces David dice, Dios eres justo realmente, ¿sí? Y la senda de los impíos no pueden prosperar. Crean su propia destrucción. Y el hoyo que cavan es su propia tumba del hombre. Muchas veces ni cuenta te das, estás cavando tu propia tumba. Cada quien sabe hasta dónde cava. Más profundo, más pequeño, tú sabes hasta dónde. Por ejemplo, el hombre rico, lo vemos en la historia del hombre rico, ¿verdad? Y el mendigo. Quien malgastó este rico tanto dinero
tal vez millones lo podemos ver ahorita, para una gran fiesta. Ahora no puede ni siquiera procurar agua para él, ni una vasija de agua, ni un puño de agua, ni una gota de agua para refrescar su lengua en el infierno. Una recompensa justa, ¿no crees? Así que él no dio ni una migaja al pobre, al humilde. Él tampoco recibirá una gota de agua. Así que Dios, si en esto piensas que Dios es justo realmente. Para esto David alaba a Jehová conforme a su justicia. David fue lo suficientemente sabio para alabar a Dios de acuerdo a su justicia y no a su propia justicia, por lo justo que es Dios. Aunque David apeló hacia Dios en este salmo, se basa en su bondad comparada. Esto es, no una oración de justicia propia, ¿sí? David sabía la diferencia entre justicia relativa y la justicia perfecta de Dios, digna de alabar. Eso es lo que hace David. Y dice que cantaré alabanza, cantaré himno a mi Señor, a mi Jehová, a mi Dios. David termina con este salmo, el cual comenzó en penumbra y termina en alabanza. Gloria a Dios. Él podía alabar porque llevó su causa hacia Dios y ahí la dejó. Su petición delante de Dios, ahí la dejó. Así que si muchas veces inicias en penumbra, te encuentras en una situación difícil, acude a Dios inmediatamente. Ora por tu acusador, ora por ti y pídele a Dios que haga justicia y al culpable que le dé su sentencia. Que Dios les bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios, por este gran estudio, Señor. Gracias por enseñarnos que debemos mostrarnos siempre justos delante de ti, Señor, y que si no podemos esperar, Señor, un día más, sino ponernos en oración contigo, Señor, mantener una relación contigo, Padre, porque a causa de estas cosas, dificultades y problemas que llegan a nuestra vida, muchas de ellos tú lo permites para que nosotros tengamos esa urgencia de orar, Señor, de estar contigo, Padre. Así que te damos gracias por tu gran enseñanza, por tu hermosa palabra, Señor. Recibe la gloria, la honra. A ti sea toda la alabanza, Señor, por todos los siglos. Amén. Bien, familia, te recuerdo los días miércoles estamos viendo Segunda de Reyes 8:30, no te lo pierdas. El día jueves tenemos las predicaciones de Salmo, no te lo pierdas, 8:30. El día viernes tenemos a prueba de fuego, estudio para los matrimonios, no te lo pierdas, es de gran bendición, 8:30. El día sábado a las 12, Familia Kids, y 8:30 tenemos las crónicas, ¿sí? Así que Dios les bendiga. El domingo nos vemos en la iglesia. Comparte, dale like, ponlo en tu muro para que muchos sean bendecidos. Dios les bendiga.